Hola, soy el pastor José Sáez. Estamos iniciando este tiempo de devocionales que vamos a estar compartiendo junto a ustedes y esperamos en el Señor que sean de mucha bendición para sus vidas y ministerios. Cuando nosotros pensamos en adoración, lo relacionamos generalmente con un ministerio de alabanza o con un tiempo determinado dentro de nuestros cultos. Pero adoración es mucho más que eso. Adoración es un estilo de vida, es una forma de percibir a Dios de una manera especial y de relacionarse también con Él. A Dios le podemos conocer a través de sus nombres. La Biblia nos da muchos parámetros acerca de ello, de cómo conocer a Dios a través de sus nombres. Pero también le podemos conocer a Dios a través de sus atributos. A través de los atributos de Dios también le podemos conocer. Y eso es lo que vamos a estar iniciando en este tiempo devocional. El libro de Romanos capítulo 8, verso 28 dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y el libro de Efesios capítulo 3, verso 11 dice que conforme al propósito eterno realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a cosas futuras. Sin duda que tenemos que usar el término en singular, como lo hace la Escritura, porque hubo un solo acto en la mente de Dios, porque Dios es eterno, Dios es infinito. Y el conocimiento divino no es algo que procede gradualmente o por etapas. Es el libro de Hechos capítulo 15, verso 18. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usan varios términos también para ello. Nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, en los Salmos, que habla de los decretos. En Efesios dice de su determinación eterna. En Hechos dice determinado consejo y providencia. También en Efesios va a hablar de su voluntad. Y en Efesios también va a hablar de predestinar o su beneplácito. Los consejos de Dios también son llamados, los decretos de Dios también son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios. Su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción. Son llamados su voluntad porque no están bajo ninguna sujeción. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Sin excepción, todo lo que es hecho en el tiempo fue predestinado antes del principio del tiempo. Dios entendemos que tiene una soberanía sobre todo lo que hay. Ahora, sin duda que cuando uno piensa en esto puede un poco confundirse porque nuestra mente humana, que es finita, que es limitada, nos puede llevar a pensar, bueno, y si eso es así, si Dios ya tenía todo ya el plan hecho, todo armado, ¿qué rol jugamos nosotros? ¿O por qué es que Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permite todas estas atrocidades en el mundo que nosotros vivimos? Tenemos que entender también el aspecto que Dios le ha dado al ser humano acerca de la libertad. La libertad no es esclavitud. La libertad tiene que ver con algo donde nosotros podemos decidir, podemos también tener nuestra propia opinión, podemos tomar acuerdos, cambiar el día, el horario, el momento, la situación.
tenemos esa posibilidad nosotros. Recordemos lo que ocurre en el huerto del Edén, porque Dios allí dice que el ser humano era completamente libre. Pero esa libertad no estaba condicionada como si el hombre fuera un robot. Había libertad allí, tanto así que el hombre podía tomar o decidir tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para que haya un contexto de completa libertad, tiene que haber algo en lo cual el ser humano pueda decidir. Y sin duda que Dios nos ha dado esta capacidad también, el hecho de que nosotros podamos también decidir respecto a distintas situaciones, respecto a distintos caminos que podamos tomar. ¿Ya? Ahora, Dios nos plantea una manera y una forma correcta, pero nosotros tomamos la decisión hacia qué camino tomamos. ¿Ya? Es indudable que en nuestra capacidad humana no estará limitada, y el pecado es también este árbol en medio de este mundo que hoy día puede llevarnos a tomar una decisión también. Somos nosotros los que tomamos la decisión si es que seguimos al pecado o si es que seguimos a Cristo y la verdad. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y ahí estamos nosotros, en el punto central donde podemos decidir hacia qué camino vamos a tomar nosotros. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y también con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y también con nuestro estado en la eternidad. Dios no decretó simplemente crear al hombre y ponerlo en la tierra y después dejarlo a su propia guía incontrolada, sino que Dios fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos también y todos los pormenores de la historia de la raza humana, desde su principio hasta su fin. ¿Ya? Los decretos divinos son... vamos a analizar algunas de las características que tienen los decretos de Dios. ¿Ya? La primera que vamos a hablar, ¿cierto?, es que los decretos de Dios son eternos. Son eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado el caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha llevado a Dios a tomar una nueva resolución. ¿Ya? Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados también por voluntad humana, nosotros. Él los ha predicho en innumerables ocasiones. De hecho, si usted mira la palabra de Dios, la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Todo lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que se va a cumplir, que lo creemos así, es porque Dios nos está hablando de su manifestación también y su presencia eterna, que nos da avisos del porvenir también. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y más aún, que la gracia les fue dada ya entonces. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, lo cual nos fue dado en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Ya? En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles. Dios desea siempre lo mejor y también los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en sus obras. En las obras de Dios, que son prueba de su sabiduría, del plan, porque se llevan a cabo. Como declara el salmista, ¿cierto? Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Entonces solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo
conocido. ¿Cuántas cosas que nosotros no conocemos? Las profundidades del mar, la grandeza del universo y muchas otras, ¿verdad?, por las cuales solo adoramos, solo agradecemos a Él. ¿Ya? En tercer lugar, son libres. ¿Quién ha escudriñado? Dice Isaías 40, versos 13 y 14. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó el conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dicta sus decretos, estaba solo. No había ahí consejeros y sus determinaciones no se vieron influidas por ninguna causa externa. Es el eterno Dios, soberano Dios sobre nosotros. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a la condición alguna que se pueda o no se pueda cumplir. Se puede o no se puede. En todos los casos, el que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para ese dicho fin. ¿Ya? Él decretó, por ejemplo, la salvación de los elegidos, decretó darnos la fe, pero nosotros debemos dar gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Isaías 46. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré lo que yo quiero. Dios es soberano. Dios es perfecto. Aquí nosotros debemos entender los decretos de Dios están establecidos por su palabra. Somos nosotros los que tenemos que amoldar nuestra vida, mente y actitudes a los decretos de Dios. Es una responsabilidad nuestra. Dios ya lo ha dejado, pero depende de nosotros la manera como reaccionamos a ellos. Sin duda un gran desafío para nuestro tiempo también. Y en el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos se aplica de la misma fuerza contra su eterna presencia. Si hablamos de que los decretos de Dios están mancillados, están afectados, ya que tienen alguna cosa que no es verdad, estaríamos hablando de su eterna presencia, que también no sería verdad si es que sus decretos no lo fueran. Entendemos que los decretos de Dios son perfectos, son sabios, están ya trazados y a nosotros nos corresponde poder asumirlos en nuestra vida y a través de sus decretos adoramos. Por sus decretos, por lo que Él ha establecido, tanto por lo que ya fue, que lo tenemos en su palabra también, como por lo que será, que también está establecido en su palabra, es que nosotros podemos adorarle por sus decretos hoy. Y entonces podemos exclamar como el apóstol Pablo, porque de Él y por medio de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué refugio habría al acogerse en la hora de necesidad o de la prueba si sus decretos no fueran reales? ¿Ah? ¿Qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría en nuestro corazón y en nuestra mente si habláramos de un destino a la deriva? Solo los decretos de Dios traen seguridad a nuestro corazón. Que ese también sea el sentir en este día para cada uno de ustedes, nosotros, y le adoremos por sus decretos. Adorémosle por lo que ya Él ha dicho. Adorémosle por lo que Él hará. Que Dios les bendiga.